esta travesía termina ahora con Marina Salas, con una comunicación que es "Los griegos también escuchan". Y bueno, acabamos de estar hablando, no estaba preparado todo esto, esto está saliendo así. Hemos estado hablando de la máscara, de la persona, ¿verdad? Y ahora viene Grecia, ¿no? Así que yo creo que después en ese coloquio, pues a lo mejor hay que ir de atrás hacia adelante. Hemos hecho esto como si estuviéramos haciendo una especie de contrapunto, ¿verdad? Y bueno, Marina es alumna del doble grado. Este año ha empezado una nueva carrera, un grado de clásicas. Y a todo eso yo debería de añadir otra cosa, que es que Marina, aparte de hacer música con su instrumento, que es el piano, tiene una clarísima beta gestora. Tiene esa inquietud, ¿verdad que sí? Y yo creo que en una buena línea, sobre todo, que es lo que interesa, hacer cosas no para estar ahí en esa especie de engranaje de ese mercado, ¿no?, del que estábamos hablando antes, sino porque uno quiere poder ofrecer cosas a esta sociedad y intentar hacerlo bien y bueno, crear espacios para que la gente pueda pensar, la gente pueda, eso que se ha dicho siempre, ¿no?, conseguir esa masa crítica, ese saber pensar, y si encima pues ese entretenimiento en el que, digamos, tenemos que estar todos, lo llenamos de cosas interesantes y que crean conocimiento y que me hacen cada vez más autónomo y más dueño de mí mismo, pues qué bien. No sé si eso da créditos o no da crédito, pero qué bien. Entonces, pues nos quedamos ya con "Los griegos también escuchan", de Marina. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Y como ya me ha presentado, antes de nada quiero agradecer pues a mis compañeros con los que he organizado estas jornadas y a Alfredo, sobre todo, y bueno, a todo el equipo que lo ha dirigido. Antes de empezar, tengo que dar ciertas pautas, y es que si cito, voy a citar tanto en griego antiguo nada más empezar, pero luego me voy a remitir a traducciones porque mi griego hablado no da para tanto todavía, entonces solo hacer esa pequeña advertencia. Antes de comenzar, y como también modelo de introducción, los griegos siempre hacían un pequeño homenaje a las musas. Es por eso que si vamos a hablar de arte, debemos invocarlas. Y he decidido escoger un texto de la Teogonía de Hesíodo. Hesíodo es más o menos del siglo 8, 7, 8 a.C. Y como intuyo que, a pesar de que sé que hay compañeros mirándolo por streaming o aquí en directo de clase, los otros no tienen por qué saber griego, entonces he decidido poner la traducción. Pero en griego antiguo dice así: Poimenes agrauloi kag elengia gasteres hoinon. Idmen pseuda pola legein etimoisin homoia. Idmen deutelomen alecea gerisastai. Es un homenaje y creo que después de haber hecho esto sí que podemos dar comienzo a lo que voy a contar a continuación. La música en la antigua Grecia no es un arte así, simple, de ocio. Para ellos es un elemento transversal e integral en todos los aspectos de la vida. El objetivo de la charla no es solo hablar de la antigua Grecia y de algunos aspectos y de algunas formas de escucha en la antigua Grecia, sino también es comprender cómo nosotros al final no diferimos tanto nuestra forma de escucha a la que ellos entablaban en ciertos aspectos. Comenzaré con Platón, porque siempre me parece una buena manera de empezar.
La paideia, que es lo que Platón y los griegos consideraban que era la educación, era un elemento, el sistema educativo que buscaba formar ciudadanos virtuosos y completos. Y una de las disciplinas fundamentales, evidentemente, de esta educación debía ser la musique, nosotros lo traduciríamos como música. Cuando hablamos de música con personajes como Platón o Aristóteles o Aristófanes, se habla de música, poesía y danza. De hecho, Platón, con toda su reforma política que desarrolla en la República, comienza desarrollando una teoría en la que habla de la formación del alma. Y la primera educación que se ha de recibir es la de la musique. Y no solo a términos del tono, el ritmo, todos estos términos formales, sino también en términos del logos, de la palabra. De hecho, en el libro séptimo de la República nos dirá Platón: ahora bien, Glaucón, la educación musical es de suma importancia a causa de que el ritmo y la armonía son lo que más penetra en el interior del alma y la afecta más vigorosamente, trayendo consigo la gracia, y crea gracia si la persona está debidamente educada, no si no lo está. Además, aquel que ha sido educado musicalmente, como se debe, es el que percibirá más agudamente las deficiencias y la falta de belleza, tanto en las obras de arte como en las naturales, ante las que su repugnancia estará justificada. Alabará las cosas hermosas, regocijándose con ellas y acogiéndolas en su alma. Se nutrirá de ellas hasta convertirse en un hombre de bien. Aquí nos damos cuenta de que aquel que ha sido educado en la correcta escucha de la música, en la correcta manera y en los modos adecuados que se ha de escuchar la música, percibirá más agudamente las deficiencias y la falta de belleza. Prácticamente será un hombre con con virtud y completo. Si bien es cierto, Platón no considera que todos los modos que existen en la antigua Grecia de los griegos valgan. Por ejemplo, un modo que rechaza completamente es el modo lidio. Es un modo que dice que causa debilidad en el individuo. La idea de la música en la educación no es algo que solo Platón comenta, sino que Plutarco también dice, nada más empezar en su escrito sobre la música: la educación es la esencia de la felicidad y la causa del buen consejo, siendo útil para todo género humano. Aquí refiere directamente a la música, debido a que así es como empieza sobre la música, considerando que esto debe estar constantemente dentro de la educación. A continuación, y no me voy a extender mucho tampoco en este aspecto de escucha y ética, Aristóteles consideraba que el espíritu de los ciudadanos, la educación era la que le daba forma al espíritu de los ciudadanos, y esta mejora del espíritu conseguía mejorar la ciudad. Y por lo tanto es importante que la educación sea la base fundamental de una mejora de la ciudad. Aristóteles, en la política, desarrolla cuáles considera que son los elementos específicos de la música. Concluirá afirmando que los ritmos y las melodías imitan las expresiones del carácter, y que para él el carácter se manifiesta en la virtud con que enfrentamos una cierta pasión. Es por ello que la música es capaz de expresar las relaciones entre la pasión y la virtud. Entonces, en un fragmento de la política dice: pero es en los ritmos y melodías donde encontramos las semejanzas más perfectas, en consonancia con su verdadera naturaleza, de la ira y la mansedumbre, de la fortaleza y de la templanza, como también de sus contrarios y de todas otras expresiones del carácter. Él consideraba que la educación en la música permitía a los alumnos poder controlar sus pasiones y poder ser unas personas que no se dejan llevar por las emociones. Bien, pero la música no solo pertenecía al ámbito de la educación, y la escucha musical va mucho más allá de ello. En la música, en la vida religiosa, es un elemento fundamental y pilar en la vida de un griego antiguo. Si ahora pasamos de la zona del Ágora y nos subimos a la Acrópolis, vemos que todos los mitos, Hermes es quien crea la lira, Pan con la siringa y con la flauta de Pan, Atenea con el aulos, que después, tirará al suelo porque se le hinchaban los mofletes y decía que no le gustaban. Pero de hecho, la idea de Platón de una música disciplinada no proviene por algún elemento
que se le ilumina a Platón, sino proviene de mitos y de escritos y de relatos como el de Butes, que en las Argonáticas con Apolonio de Rodas nos cuenta cómo se lanza por el canto de las sirenas al mar. Y dirá Pascal Quiñar acerca de esto: Butes nada con fuerza, hasta tal punto su corazón arde por escuchar. Esa sensación de que uno pierde la razón si escucha determinada música que no es la correcta. También es importante, y ahí he puesto un friso de las Panateneas, son los momentos de celebración que siempre venían acompañados con danzas y con músicas, que no solo se sabía y se conocían en los templos, sino que se conocía en todo el pueblo. Todo el pueblo conocía los himnos y los cantaba, y las oraciones. Se hacían concursos musicales en los festivales panhelénicos. Panhelénicos quiere decir entre todos los pueblos de Grecia. Hay que tener en cuenta que Grecia, lo que nosotros conocemos ahora como Grecia, entonces eran pueblos independientes, polis independientes. La concepción de Grecia es muy posterior. Tras este paréntesis, para ellos interpretar música era importante y les acercaba a los dioses, pero casi les acercaba más a los dioses el poder escucharla y poder meterse en ese estado de contemplación que también mis compañeros han estado hablando, y que posteriormente muchos otros filósofos consideran que la música es un elemento de contemplación estética casi extremo y el más alto de todos. Pero los griegos llevaban hasta tal punto la escucha que llegaron a construir teatros orientados exclusivamente a que todo el mundo, absolutamente todos, pudieran escuchar perfectamente desde todos los puntos del teatro la música. Este teatro que pongo aquí es uno de los más conocidos, es el Teatro de Epidauro. Se construían casi siempre en laderas, porque no sabían construir en territorio llano, porque es muy complicado y porque no sabían hacer bóvedas. Hasta en este teatro caben 14.000 personas, estamos hablando de mucha gente, pero hay otros en los que entran incluso 18.000, tiene unas 20 filas más o menos. Veis, aquí se ve mejor en esta imagen, pero aquí y aquí se ve que la orquesta está de manera circular. Esto es algo que posteriormente se perderá. Los romanos deciden quitarle importancia a esa orquesta, a ese coro, a esa forma de escucha, debido a razones arquitectónicas y también a razones más culturales, pero los griegos sí que se la daban. Y es por ello que desde el centro del teatro se escuchaba y se escucha perfectamente, incluso desde la última fila. De hecho, si veis vídeos en YouTube en general, se ve que desde la última fila puedes escuchar incluso el susurro de alguien en el escenario, debido a la formación arquitectónica que tiene. Esto nos da también una pista de cómo había una unicidad porque todos tuvieran que escuchar lo mismo, de la misma calidad y de la misma forma. No había una prioridad para ver. Es verdad, no ves igual desde atrás del todo que desde delante, pero no había una prioridad de escucha. Todos escuchaban por igual y todos tenían el mismo derecho a escuchar tanto la música como el teatro. Y el teatro, evidentemente, todo el teatro clásico tenía música. Tras este carácter más cotidiano y religioso, voy a volver a una de las disciplinas de la escucha más centrada en el entrenamiento del oído y del alma, porque aquí se produce una dualidad. Durante mucho tiempo está establecido la teoría de Pitágoras de la prioridad que tienen las matemáticas por encima en la música, ya que la afinación se basa en proporciones numéricas, pero hasta mucho tiempo después, con toda la influencia pitagórica, las proporciones numéricas en la serie armónica y en la música griega son fundamentales. Y es tanto el nivel que se establece que en muchas ocasiones se perdía esa calidad más, esa sensación más auditiva pura, sin tanta racionalidad. Aristóteles, en contra de esto, y bueno, haciendo así biografía breve, tiene una herencia peripatética, su padre era alumno de Sócrates y continuará formándose con Xenófilo, quien aprenderá teoría musical y luego al final será alumno de Aristóteles. Por eso vemos que tiene muchas influencias en cuanto a pensamiento musical, pero también tiene bastantes escritos musicológicos. Y él consideraba que la música no debía ser entendida como un elemento de conjunción matemática, sino como elemento de percepción auditiva. Debía tener la música no solo formaba parte del orden cósmico,
Él considera que no formaba parte, sino que la percepción que nosotros tenemos a nivel sensorial de la música era mucho más importante que la percepción que podamos tener matemáticamente. Argumentaba que la experiencia directa de la música era lo que permitía al oyente comprenderla en su plenitud. Y esto para él es prioritario por encima de ninguna de las fórmulas matemáticas. Delante de la racionalidad estaba el oído. Quien era juez en las cuestiones musicales y quien conseguía poder analizar la riqueza y la complejidad de la música no podía ser igualada a simples proporciones matemáticas. Su teoría establecía que al escuchar música, la mente establece unos patrones rítmicos y melódicos que el oído capta de manera directa e intuitiva. A raíz de esto, él opina que el juicio del oyente debía ser entrenado, evidentemente. Uno debía aprender a escuchar con atención y discernimiento para distinguir entre elementos musicales como melodía, ritmo y armonía, no comprenderlos a un nivel formal. Pensemos que para ellos la música no solo es algo formal, sino que también formaba parte de toda una experiencia. Es por ello que consideraba que teníamos que aprender a distinguir también esa experiencia y ese significado intrínseco dentro de la música. Al final, establece que la música es algo continuo, que tiene un concepto de continuidad. La música fluye y el oyente debe estar entrenado para escucharla así, no para escuchar una parte y la otra, sino que todo tiene un sentido al completo, un significado. Y el único elemento capaz de percibir estas variaciones y estos cambios que se producen en la melodía y el ritmo es el oído. La matemática no puede percibir estos cambios tan mínimos. Es verdad que debido a los avances científicos actuales podemos decir, sí, bueno, las ondas pueden percibir estos cambios y todo este tipo de cuestiones, pero a donde quiere llegar Aristóteles es que la experiencia sensorial y la recepción directa es por encima mucho más importante. No es lo mismo escuchar una grabación que escuchar un directo, evidentemente. Además, su idea de que los oyentes deben entrenarse para discernir los matices musicales nos permite también a nosotros reflexionar sobre cómo estamos escuchando hoy y cómo podemos recuperar una forma más consciente de escuchar. También lo decían mis compañeros un poco. Por último, el futuro de la escucha y cómo nosotros al final no nos diferenciamos tanto de ciertas formas de escucha es que actualmente sabemos que la música moldea el carácter y sabemos que la música influye en nuestras emociones. Si estamos tristes, si nos ponemos música aún más triste, nosotros nos vamos a entrar en un proceso de tristeza mucho mayor que si nos ponemos otro tipo de música. De hecho, y la musicoterapia se basa en esto, y así poniéndonos un poco neurocientíficos, que no lo somos, la música se recibe como un elemento de recompensa, activando determinados neurotransmisores que segregan dopamina. Es por eso que se emplea determinada música para determinados trastornos psicológicos. La escucha como acto ético también es algo que nosotros hacemos actualmente, porque vivimos en una sociedad crítica. Muchas veces se dice, en redes sociales todo se critica, evidentemente, pero la música no se salva de ello. De hecho, toda la crítica, el acto de sentarse y escuchar y decir, esto no me gusta o esto es formalmente malo por X o Y razón, es algo que hacemos constantemente, pero es algo que hacemos a lo largo de toda la historia. Todos los críticos musicales, todo a lo largo de toda la historia. Se procede este. La antigua Grecia nos enseña que la música es mucho más que sonidos agradables. Es una disciplina que moldea al oyente. Este legado sigue vivo hoy y nos invita a reflexionar cómo escuchamos, qué escuchamos y cómo eso nos transforma. Muchas gracias. No sé. Bueno, sí, sé. Sé que yo creo que ellos se han ido ya, ¿no? Pues la cabina, digo. Yo creo que lo han dejado grabando. ¿Lo han dejado grabando?